Buenas tardes a todos. El día de hoy estaremos tocando temas varios con relación a la fecha de entrega, con de los trabajos, con relación a ciertos puntos de la teoría en interpretación de las planillas. En lo que estaríamos viendo ahora estaría haciendo referencia a lo que es la correcta interpretación de los análisis financieros para la correcta toma de decisiones. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Roberto Mendoza Torres, nuevamente regresando a desarrollar videos de carácter académico y empresarial. Soy docente en la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Pontificia Universidad Católica en la carrera de Contabilidad y Administración de Empresas. Mayormente mi experiencia laboral ha sido en banca como analista financiero, oficial de créditos, analista de impuestos y en la empresa a nivel de consultoría financiera. Vamos a ver el estado de situación financiera. Este video, con los videos que van a seguir, van a generar lo que es un producto, digamos, parcial, que es el valor económico agregado. Pero para esto debemos comprender de una manera juiciosa y analítica lo que es el estado de situación financiera para la toma de decisiones. Este reporte es un reporte de carácter financiero que siempre debió llamarse estado de situación financiera, ex balance general. Es un reporte que, por un lado, nos muestra la inversión y, por otro lado, el financiamiento. En el lado del financiamiento, la empresa tiene dos fuentes, que es recursos de terceros y otra fuente llamada recursos propios. Los recursos de terceros se llaman contablemente pasivos. Son obligaciones con terceros. Y los recursos propios se llama contablemente patrimonio, ¿no? Eso lo podemos ver en cualquier estado financiero de cualquier empresa. Pasivo y patrimonio. En el lado derecho tenemos el financiamiento y en el lado izquierdo tenemos cómo la empresa ha derivado, ha usado, ha aplicado dichos fondos. Y se llama lo que es inversión. La inversión puede ser de corto plazo, llamado capital de trabajo, y de largo plazo, llamado capital permanente. Ahora vamos a desarrollar parte por parte de este estado de situación financiera. Comencemos con el capital de trabajo, más conocido como activo corriente. Tenemos, primer punto, activo corriente. El activo corriente, por definición, son inversiones, ya sabemos que son inversiones, que se van a convertir en efectivo o se van a usar dentro del año. Y dentro de ellos tenemos mayormente estas cuatro, que son el efectivo y equivalente de efectivo. Tenemos las cuentas por cobrar, tenemos los inventarios
y tenemos los servicios contratados por adelantado. Estos son también conocidos como bienes y derechos, ¿no? Este es un bien, este es un derecho, este es un bien y este es un derecho. Un bien efectivo, tienes 1000 soles, que se puede comprar algo, es un bien. Cuenta por cobrar es un derecho porque es un exigible, es el derecho que tiene la empresa de cobrar a su cartera de clientes. Este es un bien porque se va a vender, una caja de leche, una maquinaria. Y tenemos también lo que es servicios contratados por adelantado, que es un derecho. Es un derecho. ¿Por qué? Porque si una empresa paga 6 meses de alquiler por adelantado, ¿de acuerdo? Tiene el derecho de sacarle usufructo a ese local. Lo va a usar, es un derecho. Y es a corto plazo porque se va a devengar, se va a usar dentro del año. Entonces, este es el activo corriente. Y va, miren, en un orden de mayor a menor rapidez en convertirse en efectivo. Este ya es efectivo. Luego viene cuentas por cobrar, inventarios. ¿Por qué viene cuentas por cobrar? Les voy a explicar. Una empresa, una bodega tiene efectivo. Con el efectivo compra ¿qué cosa? Inventarios. Compra caja de leche, azúcar, arroz. ¿Listo? Luego vende. Si vende al contado, se convierte en efectivo. Pero si vende al crédito, se convierte en cuentas por cobrar. Entonces, analicemos. ¿Quién está más rápido en convertirse en efectivo? ¿Los inventarios, que todavía están en almacén y no se han vendido aún? ¿O las cuentas por cobrar, que ya se vendió y se está esperando el cobro? Vamos a concluir que las cuentas por cobrar están más rápidas en convertirse en efectivo, por lo tanto va segundo. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Ok? Entonces, el activo corriente va ordenado de mayor a menor rapidez en convertirse en efectivo. ¿Ok? Ahora tenemos el activo no corriente. El activo no corriente son inversiones que se van a convertir en efectivo o se van a usar en periodos mayores a un año. Tenemos, por ejemplo, las inversiones mobiliarias. Tenemos la planta y equipo. Tenemos los intangibles, por ejemplo. Entonces, las inversiones mobiliarias son mayormente acciones y bonos, títulos valores que la empresa ha invertido, ha comprado y que se espera a largo plazo tener dividendos. O, como las empresas están haciendo ahora, están comprando acciones para ser parte de otras empresas o si no para absolverlos. Planta y equipo, todo tipo de muebles, equipos, computadoras, maquinarias, unidades de transporte, que la empresa le saca usufructo. Por ejemplo, la maquinaria en una empresa textil, ¿no? Pero no será, por ejemplo, una computadora en una empresa que venda computadoras, porque las computadoras en ese caso serían mercaderías. Acá no, son computadoras para usarlo. Entonces serán las computadoras de las oficinas administrativas de esa empresa. Y tenemos los intangibles que son derechos, por ejemplo, una franquicia, una concesión minera, que la empresa paga por 10 años para explotar. Ese es un derecho. Tenemos un derecho, un bien y un derecho. ¿Ok? Entonces tenemos el activo no corriente. Ya hemos visto el lado de la inversión. Ahora veamos el lado del financiamiento. Y tenemos el financiamiento, dijimos, vía recurso de terceros, conocido como pasivo. El pasivo mayormente puede ser de 5 tipos. La deuda financiera, la deuda tributaria, la deuda comercial, la deuda diversa y la deuda laboral. No hay más obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la deuda financiera, que es lo que la empresa le debe a todo el sistema financiero, desde una cooperativa hasta la bolsa de valores, un banco, una caja, una EDIPIM, una financiera. La deuda tributaria es lo que le debe la empresa al Estado, generalmente son el IGB y el impuesto a la renta. La deuda comercial es lo que la empresa le debe a sus proveedores, o sea, lo que le han dado el producto del giro del negocio. Por ejemplo, si una bodega compra sacos de azúcar, sacos de arroz al crédito, será deuda comercial. La deuda diversa es luz, agua, teléfono, un préstamo de un accionista, un bonista.
Y la deuda laboral es lo que la empresa tiene frente a sus trabajadores, desde vacaciones, gratificaciones, CTS, sueldos, horas extras, etc, etc. Esta deuda puede ser de corto o largo plazo. Menor a un año, mayor o igual a un año. Si es corto plazo será pasivo corriente. Y si es largo plazo será pasivo no corriente. Es decir, estas 5 deudas pueden ser corrientes o no corrientes. Vemos empresas que le deben, ¿no?, al banco a 10 años para la compra de un local. Entonces el año 1 será corriente y del 2 al 10 será no corriente. Tenemos deuda tributaria de empresas grandes que le deben al Estado un montón de IGB, impuesto a la renta, entonces han fraccionado su deuda aquí a 10 años. Deuda comercial, igualito con una empresa quiebra, le debe a los proveedores. Luz, agua, teléfono también es una deuda diversa. O una emisión de bonos a los bonistas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Bacus, Ferreiros emite bonos, debe a 5 años, a 8 años a los bonistas. Y la deuda laboral también, cuando la empresa debe vacaciones, truncas, por ejemplo, horas extras, gratificaciones, participaciones, pero a largo plazo. ¿Okay? Entonces tenemos que el pasivo puede ser de corto o largo plazo. El pasivo son obligaciones. Y luego tenemos el patrimonio o el financiamiento vía recursos propios, llamado patrimonio, ¿no? El patrimonio son lo que la empresa le debe a los accionistas, vía capital social, vía resultados acumulados, ¿de acuerdo? Es lo que la empresa le debe a los accionistas, aportes de los accionistas. Entonces, ya tenemos macro, lo que es este modelo de ladrillos, que lo hizo la Universidad de Oxford. Hay que reconocer siempre, ¿no?, al que lo originó, ¿de acuerdo? Este es el activo corriente, este es el activo no corriente, este es el pasivo corriente, este es el pasivo no corriente y este es el patrimonio. Entonces ya tenemos el estado de situación financiera. Estado de situación financiera. Ahora, ¿cómo tomamos decisiones? Voy a dar 8 ejemplos. Por ejemplo, cuando una empresa tiene activo corriente mayor al pasivo corriente, es decir, tiene capacidad de pago, puede pagar fácilmente sus deudas. Entonces el banco lo va a mirar, esta empresa tiene un activo corriente generoso, puede pagar las obligaciones, ahí puedo darle más crédito. Pero puede suceder al contrario, ¿no?, que el activo corriente sea pobre en relación al pasivo corriente, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la deuda financiera, la deuda tributaria está creciendo mucho sobregiro bancario. Entonces eso definitivamente le va a generar a la empresa gastos financieros, ¿no?, que a la postre va a disminuir sus utilidades, ¿no? El nuevo video que vamos a ver de estado de resultados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar decisiones de poder prepagar esta deuda, matar esta deuda, si no, no va a quedar pues sin liquidez. O por ejemplo, cuando la empresa tiene un pasivo muy elevado, por ejemplo 80% acá y 20% acá. El pasivo es 4 veces su patrimonio. Ahí vamos a decir que la empresa está perdiendo solidez, es menos autónoma, no tiene buen respaldo patrimonial. Entonces tendremos que ver cómo mejorar este patrimonio o reducir este pasivo. Es decir, la relación que hay entre el pasivo y el patrimonio. En un video lo vamos a ver en los indicadores, cómo juiciosamente vamos a ver esa situación para mejorar este grado de solidez. O cuando veamos, por ejemplo, un activo corriente, los inventarios que se están quedando. Vemos que representan un buen porcentaje del activo corriente y no rotan. Tenemos que hacer algo. Un descuento, ¿no?, promociones, un descuento por pronto pago, incentivos a los vendedores para la venta, ¿de acuerdo? Para que no se queden y roten los inventarios, ¿no? También podemos ver que el activo no corriente vemos activo fijo, que se está depreciando, está bajando su valor y la empresa se está quedando pues sin su principal maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces al final no va a tener capacidad de poder renovar sus activos fijos. Sucede mucho en la empresa de transportes. Ya tenemos que considerarlo en el flujo de caja para que mañana más tarde podamos renovar en lo que yo le llamo el timing, momento oportuno para hacer la inversión. Podemos ver también de que el pasivo no corriente con el pasivo corriente, ¿no?, la relación que hay, la deuda en soles, la deuda en dólares, ¿no?, ver
Capaz que si el tipo de cambio está subiendo, podemos estar perdiendo por diferencia en cambio. ¿De acuerdo? Entonces, estos reportes, llamado estado de situación financiera, este reporte llamado estado de situación financiera, se tiene que ver, se tiene que analizar, se tiene que leer cada mes, mínimamente, para tomar decisiones de alerta temprana, ¿no? Y poder, digamos, mejorar la situación a futuro, porque esto ya es de todos los meses, no es como antes que las cosas iban más lentas. ¿De acuerdo? Ahora las cosas son más rápidas y las empresas tienen que tomar decisiones oportunas, mesuradas y reflexionadas. ¿De acuerdo? Bien, eso sería todo por el momento, un análisis macro. Después vamos a ver más conceptos para ver cómo puede generar valor empresarial. Muchas gracias. Bueno, chicos, esto fue lo que hizo referencia a lo que es la parte de lo que fue la parte de la análisis correcta con relación a las planillas, teniendo en cuenta las tomas de decisión. También hay algunos avisos que les quiero dar con relación a que la fecha tope para la entrega trabajos, de los trabajos que están haciendo con relación a sus tesis es el 10 de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10 de enero ustedes me tienen que entregar todas sus tesis con todas las unidades establecidas, con todas. Pasando esa fecha, yo ya no voy a más estar aceptando ninguna tesis para su verificación, ninguna. El 10 va a ser la última vez que les voy a corregir. Como les repito, pasando esa fecha ya no voy a aceptar ninguna tesis para su verificación. Ahora, con relación también a con relación también, un segundito. Con relación a esa fecha, le voy a estar pasando para el 10. Como les digo, el 10 es la fecha tope. Ahora, también quiero que tengan en cuenta que en la parte de la teoría me están poniendo muchos conceptos. Por darle un ejemplo, me están definiendo qué es el mercado, cuáles son las clasificaciones de los mercados, pero no me están diciendo en qué mercado se encuentra la empresa de ustedes. Si es que me van a conceptualizar, cosa que yo les dije ya de un principio, por lo menos quiero que me citen el autor de cada concepto que utilizaron. Y eso tienen que llevarlo también a bibliografía. La bibliografía es un punto fundamental, puesto que define también las investigaciones que ustedes realizaron para hacer el trabajo que me están presentando. Otro punto también es que todo lo que hace referencia a la presentación, si ustedes terminan las unidades correspondientes, las cuales están pactadas, me entregan el 10, eso no quiere decir que yo les tenga que firmar, es decir, no es sinónimo de aprobación que ustedes terminen todas las unidades. Eso está sujeto a verificación, análisis y el criterio tanto mío como de la facultad, como para ver si es que apruebo para su defensa. Eso quiero que también lo tengan muy en cuenta. También quiero hacer referencia con relación a los conceptos, a la teoría, quiero que me pongan en los autores de los cuales ustedes están utilizando el concepto y eso después lo pasen, lo que hace referencia a la bibliografía. Otro inconveniente de los cuales estoy viendo es hacer referencia al análisis que tenemos en cuanto al VAN y al TIR. ¿Qué quiere decir esto? Hay TIR que me ponen 30%, en el cual es un TIR
rentable, pero es medio bajo, o si no me ponen TIR del 95, 100%, lo cual es muy rentable, pero ¿qué pasa? Ya no es creíble. O si no, el tiempo de recupero me ponen en 6 meses, es muy rápido, por ende no se ajusta a la realidad. O si no, estamos viendo también algún tiempo de recupero de 4 o 5 años, el cual es muy lento. Entonces, lo ideal es llegar a un punto medio, como yo siempre les comenté. Tenemos un porcentaje de TIR que sería aceptable entre 70, 80, 85%. Y el tiempo de recupero, 24, 36 meses a lo sumo. Otro punto a tener en cuenta es para aquellas personas que me están utilizando en la inversión inicial, no solamente aporte propio, sino también préstamo. El trabajo que nosotros estamos realizando es un plan de negocio por 5 años. En algunos casos me ponen que el plazo para devolver el préstamo sería 2 años, cosa que tampoco se ajustaría a la realidad del mercado. Si es que nosotros hacemos un plan de 5 años, lo ideal sería que nuestro plazo del préstamo también esté dividido para alcanzar los 60 meses. Los pagos que se realizan, si son una empresa nueva, el cual obtienen un préstamo, ya sea a nombre de la empresa o a nombre de los socios, lo ideal es que los plazos con relación a la forma de pago se pueda realizar, ya sea de forma trimestral o semestral con relación a los intereses. El capital podría pagarse de forma semestral o anual. ¿Por qué esta diferenciación? Porque si es que lo hacemos de forma mensual, es una carga bastante pesada para una empresa que se está iniciando, lo cual tendría un costo financiero importante teniendo en cuenta la repercusión económica de la empresa en los primeros meses. Entonces, son estos puntos lo que yo quiero que tengan en cuenta a la hora de poder realizar sus análisis. Ahora le voy a compartir otro video como para que puedan ir cerrando el análisis en cuanto a las planillas. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Roberto Mendoza Torres. Buenos días, vamos a ver el análisis de la solvencia y la rentabilidad para la toma de decisiones. Solvencia y rentabilidad son de largo plazo, a diferencia de la liquidez y de la gestión. Esto es de largo plazo ya, o sea, se va a ganar en el largo plazo. ¿Qué cosa es solvencia? Solvencia es respaldo patrimonial, es decir,
tener un grado de propiedad, activos que sean de los accionistas para poder respaldar sus acreencias, es decir, sus obligaciones. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablamos de solvencia hablamos de solidez patrimonial. Y para eso vemos cuál es la participación que tienen los recursos de terceros frente a los recursos propios. Si los recursos de terceros, por ejemplo, ¿no? Tenemos una minera, ¿no? Una minera Doerran, por ejemplo, es 90% y los recursos propios son 10%, vamos a decir acá que los recursos de terceros financian el 90% de la inversión. Por lo tanto, ya esta empresa ha entrado en un franco riesgo, porque este ratio de solvencia ya es de 9-1. 9 veces la empresa está endeudada con terceros y 1 es con recursos propios. Entonces acá la empresa pierde propiedad y tiene un alto riesgo. El riesgo es de que los acreedores se queden con la empresa, como está sucediendo en la minera Doerran. ¿De acuerdo? Entonces, la solvencia es qué tanto de recursos de terceros financia la empresa o qué tanto de recursos propios financia la empresa. Para eso tenemos 4 indicadores. El primer indicador es el endeudamiento patrimonial o el leverage. El endeudamiento patrimonial o el leverage, ¿de acuerdo?, es igual al pasivo total sobre el patrimonio, ¿no? Este ratio, para una empresa normal que no sea del sistema financiero, se aconseja que sea menor o igual a 2. Es decir, el pasivo puede duplicar al patrimonio. O de lo contrario, el pasivo puede ser como máximo el 67% de la inversión. Y esto, como mínimo, debe ser el 33% de la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, el pasivo sobre patrimonio debe ser menor a 2. Cuando tú presentas un pasivo entre patrimonio mayor a 2, 5, 6, 7, 8, ya el sistema financiero te mira diferente, porque estás bien endeudado, ¿no? Ahora, depende también del giro para un endeudamiento. Si fueras un grifo y el pasivo sobre el patrimonio es 5, un grifo pues es un potencial de generación de flujos futuros. Por lo tanto, va a asegurar que se pague el pasivo. Pero si es una empresa como una ferretería y el pasivo sobre el patrimonio es 5, ahí sí es un riesgo. Va a depender del giro, como decimos, el análisis va a depender del giro, de la coyuntura, del sector, de quién comanda la empresa, de muchos atributos que lo vamos a ver cuando veamos el análisis integral. Otro ratio importante es el ratio de grado de propiedad. El grado de propiedad es igual a el patrimonio sobre el activo. Y acá me dice cuánto de la inversión total está siendo financiado por recursos propios. Este ratio, de acuerdo a un análisis realizado, para una empresa que no sea del sistema financiero, debe ser mayor o igual al 33%, ¿no? Es decir, el patrimonio, ¿no?, como mínimo, debe financiar el 33% de la inversión. ¿Ok? Entonces, este grado de propiedad me va a decir cuánto de la inversión está financiada por los accionistas, por los recursos propios. C, tenemos el endeudamiento a terceros. Endeudamiento a terceros, que es el pasivo sobre el activo, ¿no? Este ratio debe ser menor al 67%. ¿Ok? Es decir, el financiamiento vía recursos de terceros a lo más debe financiar el 67% de la inversión total. Si no, entra en un riesgo. Entonces, acá vemos de que el pasivo puede ser máximo el 67%. Ahora, ¿es recomendable financiarse con pasivos? Sí, pero a ver qué pasivos son. Sabemos que hay 5 pasivos, ¿no? 5 tipos de pasivos, no hay más. La deuda financiera, la deuda tributaria, la deuda comercial, la deuda diversa y la deuda laboral, no hay más. Todas las deudas se resumen en estas 5. Entonces, habría que ver cómo está estructurado el pasivo para ver si hay un franco riesgo o no. Porque una cosa es deber bastante a los trabajadores y otra cosa es deber bastante al sistema financiero, ¿no? Hay que ver en qué coyuntura estamos, en qué país estamos, etc., etc. Entonces, depende de la conformación de los pasivos. Y el cuarto ratio de solvencia es la cobertura a los gastos financieros. La cobertura a los gastos financieros. ¿Qué me va a decir la cobertura a los gastos financieros, estimados veedores, ¿no?
¿Qué me va a decir? Me va a decir de la cobertura, los gastos financieros, me va a decir la utilidad operativa sobre los gastos financieros. Es decir, me va a decir qué tan bueno ha sido el giro del negocio, que es la utilidad operativa, para poder coberturar a los gastos financieros. Si esto es mucho mayor a 1, por ejemplo, que sea 15, quiere decir que la empresa, habiéndose endeudado, se ha endeudado bien, porque su utilidad de su giro de negocio cubre 15 veces a los gastos financieros. Eso se llama palanca financiera, ¿no? Es como, por ejemplo, un panadero que se compre un horno y le genere tal cantidad de producción y ventas que su utilidad operativa sea tremenda y pueda cubrir fácilmente el leasing que ha contraído con el banco, ¿no? Eso se llama buen palanqueo financiero. Cobertura a los gastos financieros. Bien, esos 4 ratios son indicadores que van a marcar la solvencia de una empresa a largo plazo. ¿Es bueno endeudarse? Sí, es bueno endeudarse, pero depende cómo, con quién y en qué momento. Son 3 preguntas importantes que hay que realizar. Bien, ahora veamos lo que es la rentabilidad. ¿Qué cosa es la rentabilidad? La rentabilidad son 3 puntos. ¿Qué cosa es la rentabilidad? El primer punto de la rentabilidad es el buen retorno de la inversión. Rentabilidad significa retorno de la inversión, que lo marca el ROE. Significa manejo eficiente de los recursos, que lo marca el ROA, el ROI. Y significa el adecuado manejo de los costos y gastos, que marcan los márgenes. Los márgenes que tenemos, el margen bruto, margen operativo, margen neto, etc, etc. Entonces, la rentabilidad es el retorno de la inversión, que es igual a la utilidad después de impuestos sobre el patrimonio. Acá me va a decir de la inversión realizada por los accionistas cuánto se ha generado de utilidades. Y este ratio tiene que satisfacer, obviamente, el costo de oportunidad de los accionistas. Porque si esta rentabilidad patrimonial es, por ejemplo, 1%, mejor me voy al banco y lo deposito y gano el 5%. O sea, tiene que ser una rentabilidad de acuerdo al riesgo del negocio. Vimos en videos pasados que la rentabilidad y el riesgo son primos hermanos. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si tú estás invirtiendo, por ejemplo, en una empresa ubicada en un país convulsionado, obviamente tendrás que pedir mayor rentabilidad. Pero si estás en un país de las maravillas, la rentabilidad es más baja, obviamente, porque hay poco riesgo. Entonces, eso tenemos que sopesar. El ROA es la utilidad después de impuestos sobre los activos y me va a decir por cada sol de inversión en activos cuánto se ha generado de utilidades. O sea, mide la eficiencia para lograr las utilidades en función a los activos que se tengan. Activos de corto plazo, activos de largo plazo, etc, etc. Y el ROI me mide las ventas sobre los activos. ¿Qué me quiere decir esto? Por cada sol de inversión, ¿cuánto se ha generado de qué? De ventas. Es decir, la empresa ha comprado maquinaria. También se espera que genere ventas. Pero si este ratio es pobre, quiere decir que tenemos capacidad instalada ociosa. Tenemos un capital de trabajo improductivo. Tenemos cartera morosa. Tenemos inventarios con lenta rotación. Tenemos una tesorería muy pobre. ¿De acuerdo? O habremos invertido en intangibles que tienen una baja rentabilidad a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces el ROI debe ser un ratio mucho mayor a 1. Estos ratios sí van de acuerdo al sector. Es muy importante. Una cosa es el sector comercial, otra cosa es el sector industrial y otra cosa es el sector de servicios. Por ejemplo, el sector minero va a pedir un ROA mucho mayor que el sector, por ejemplo, comercial, por el alto riesgo. O sea, depende también del sector, también depende de la coyuntura. Una cosa es el 2008 que estábamos en apogeo, o 2009, 2010 en el Perú, y otra cosa es en este momento 2015, 2016, 2017, que estamos en este momento, que ya no se puede decir tanto, porque obviamente ha bajado el precio de los minerales, ¿no? La cantidad de minerales se compra menos, etc, etc. O sea, esto tenemos que verlo en función a la coyuntura. No podemos pedir rentabilidades elevadas en coyunturas que son bajas, ¿ok? O sea, todo va de acuerdo al momento. Y los márgenes, ¿no? Los márgenes, lo explicamos acá. Los márgenes es como tener las ventas que es el padre, el supremo, que sea, imagínate, 100%, y el margen, tenemos el primer margen, el margen bruto, ¿no? Quitamos acá el costo de ventas, imagínate que sea acá 60%, entonces nos queda un margen bruto ¿de cuánto? Del 40%, ese es margen bruto.
Es decir, el margen bruto es lo que queda después de haber quitado, ¿qué cosa? El costo de ventas en una empresa comercial, el costo de la adquisición de los productos vendidos, o en una empresa industrial, el costo de producción de lo que se vende. Una vez que tenemos el margen bruto, que es este gap, tenemos el margen operativo. Imagínate que la utilidad, que los gastos operativos, que son, como ustedes saben, los gastos de administración y los gastos de ventas, sea 15%. Entonces nos va a quedar un margen operativo. En este caso, el margen operativo sería 25%. 100 menos 75, 25%. Y tenemos el margen operativo. Pero eso no es todo. Ahora vienen los gastos financieros. Imagínate que sea 5%. Entonces nos va a quedar ¿un qué? Un margen neto antes de impuesto de 100 menos 80, 20%. Y luego viene la tributación, el impuesto a la renta. Imagínate que el impuesto a la renta sea 15%, entonces nos va a quedar un margen neto, ya neto después de impuesto, de ¿cuánto? 100 menos 80 de 5%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿los márgenes para qué sirven? Para ver la eficiencia con que se han manejado los costos logísticos, los costos en el área de recursos humanos, los gastos de venta, los gastos financieros y el buen planeamiento tributario que haya tenido la empresa en un periodo. Estos márgenes los vamos a analizar cuando veamos en costos lo que se llama variaciones favorables o desfavorables, los llamados costos estándar. Como verán, esto se vincula con los costos y con las finanzas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿los márgenes para qué sirven? Obviamente sirven para ver si va a haber una aceptable rentabilidad sobre las ventas. Fíjense, acá se facturó 100 y se ganó 5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver una empresa que vende 5 millones y tiene, por ejemplo, acá 250.000 de utilidad. Vamos a ver otra empresa que vende 500.000 y tiene utilidad, por ejemplo, 50.000. Entonces acá la utilidad es 250.000 en la empresa A, la utilidad en la empresa B es 50.000. Pero el margen acá es 5% y el margen acá es 10%, ¿de acuerdo? O sea, lo que le queda al final de utilidad neta. ¿Qué empresa tiene más utilidades? La A. Pero ¿qué empresa maneja mejor eficientemente sus costos y gastos? La B. Entonces, no necesariamente vender más es mejor. Es como alguien que gana 50.000, pero vive más triste que uno que gana 5.000 soles. ¿De acuerdo? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias nuevamente. Muy buenos días. Sábado 12 de agosto del 2017. Vamos a continuar con esta serie de videos del área de finanzas, que realmente es un área muy compleja y de poco en poco vamos a ir cirniendo en temas diferentes que al final van a formar toda una pirámide de conocimientos. En principio agradezcámonos a Dios haber llegado a estos momentos dichosos acá en Lima, Perú, un frío muy fuerte y una humedad de casi 99.99%. En estos momentos vamos a iniciar el tema, el análisis de la liquidez para la toma de decisiones. Mi nombre es Carlos Mendoza Torres. La liquidez es el pulmón de toda persona y de toda empresa. Por ejemplo, tenemos a un señor que hace taxis, Express, Uber. ¿Ellos tienen liquidez? ¿Sí o no? ¿Puedo pedir una papa frita chica? Ustedes dirán, sí, todos los días pues recaudan $30, 100 soles, por lo tanto tiene liquidez. No, necesariamente no es así. Porque este señor podría recaudar, por ejemplo, 100 soles o $30 por día, ¿no? Pero tener una deuda pues de 5.000, 8.000 soles que pagar. Por lo tanto, liquidez no significa tener dinero, tener billete, tener cash. Significa la capacidad de pago
capacidad de pago que tiene una empresa o una persona para cumplir sus obligaciones de corto plazo, o sea, menores a un año, para cubrir obligaciones, ¿no? Contablemente, todo tipo de obligaciones le llaman pasivo, a corto plazo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una empresa que tiene un activo corriente que son inversiones que se van a convertir en efectivo o se van a usar dentro del año. Pero frente a este activo corriente, cuya principal partida es el dinero que le llamamos efectivo y equivalentes de efectivo, la triple E, frente a este activo corriente tenemos todo un pasivo corriente, todo un pasivo de corto plazo. Le llamamos pasivo corriente. Obligaciones de corto plazo. Este pasivo corriente en una empresa puede ser de 5 tipos. Uno es la deuda financiera, otro es la deuda tributaria, la deuda comercial, la deuda diversa y la deuda laboral. ¿Listo? Entonces, liquidez no significa tener efectivo. Significa cómo la empresa puede hacer frente a estas obligaciones corrientes, ¿no? Una empresa puede tener un efectivo de 100.000, pero deberle al banco 1.000.000. Entonces no tiene liquidez, no tiene capacidad de pago. O sea, aparentemente tiene liquidez, pero no. Liquidez es cómo la empresa o cómo la persona puede cubrir con sus inversiones de corto plazo estas obligaciones que se deben pagar dentro del año. ¿Ok? Entonces, la liquidez hoy por hoy es el pulmón de la empresa. Las empresas están en este momento sufriendo liquidez. Por ejemplo, le falta capital para pagar un sobregiro que ya venció, van a tener que refinanciarlo. Le falta capital para hacer frente a las obligaciones tributarias. Le falta capital para hacer frente a sus proveedores, es decir, la deuda comercial, para pagar la luz, el agua, el teléfono, para pagar la nómina, la planilla. Entonces no tienen capacidad de pago y tienen que hacer pues decisiones a veces un poco no óptimas, como por ejemplo, ¿no? Financiarse con un sobregiro para pagar planilla, ¿de acuerdo? O sea, eso no se debe hacer, puesto que el sobregiro es para pagarlo ya y tiene tasas elevadas, tasas activas elevadas. Y para la planilla, obviamente, quiere decir que la empresa no planificó adecuadamente su flujo de caja, ¿de acuerdo? Entonces, es importante señalar eso, ¿ok? Entonces, liquidez es el pulmón de la empresa, es el pulmón de la empresa. O sea, significa cómo nosotros vamos el día a día, con nuestro capital de trabajo, cómo vamos a manejarlo. Es un problema ya de capital de trabajo, de tesorería, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Miren. La liquidez está definitivamente sustentada. Bueno, chicos, por una cuestión de tiempo estamos llegando hasta el día de hoy. También le quiero comentar que nuestra última clase va a ser ya la próxima semana, así que me gustaría que preparen todas sus preguntas como para poder hacer una clase netamente en la cual yo pueda contestar todas sus inquietudes que tienen. Hasta la próxima semana.